¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenido al canal La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Estoy contento que nuevamente nos podamos ver. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. El tema de hoy día se llama los grandes cuatro atributos de Dios. No significa que Dios tenga cuatro. Dios tiene muchos ciertos atributos. Pero cierto, como todo tema, uno puede abarcar una esfera, una dimensión. Hoy día vamos a hablar, hermano, a estudiar cómo podemos entender nosotros los cuatro atributos de Dios, que es el amor, la justicia, la sabiduría y la misericordia de Dios. Vamos a comenzar con el primero, ¿qué le parece? El amor. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, y el versículo 8. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí aparece el primer atributo de Dios y este atributo, mis queridos hermanos, es el que va a existir por la eternidad. Porque la Escritura dice que se van a acabar las profecías, se van a acabar las lenguas, se van a acabar muchas cosas, se va a acabar hasta la fe, porque después ya vamos a estar con Dios, necesitamos la fe porque vamos a estar con Él en vivo y en directo. Pero hay algo que nunca se va a terminar, que es el amor. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros cuando escuchamos hablar acerca del amor de Dios, San Pablo a los Romanos dice que el amor de Dios tiene una profundidad, tiene una altura, una anchura, que un ser humano no podemos comprender plenamente el amor de Dios, porque resulta, mis queridos hermanos, que nunca ningún ser humano en esta tierra, humano imperfecto, ha amado como Dios ha amado. Imagínense ustedes que Él dé a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, siendo pecadores, inclusive muriendo por personas que estaban hasta rechazando al Señor Jesucristo. Pero muchas personas, mis queridos hermanos, malinterpretan el amor, no entienden, ¿cierto?, el amor. Nosotros como cultura, mis queridos hermanos, no entendemos bien el amor. Muchas veces se confunde el amor con el amor hacia uno. Cuando las personas se van a casar, muchas veces los papás preguntan, ¿cierto? ¿Y esa niña te va a hacer feliz a ti? Y por otro lado, ¿cierto? Los padres de la niña le preguntan, oye, ¿estáis segura, cierto? ¿Ese niño te hará feliz a ti? Entonces, siempre el amor creemos que siempre tienen que estar pendientes de nosotros. Y el amor de Dios no es así. El amor de Dios, Él no está pendiente de Él, está pendiente de nosotros. Cuando existe el amor de Dios, Dios nos pone la salvación del hombre en primer lugar, inclusive antes del Señor Jesucristo. Y hay otras personas que piensan que como Dios es amor, Dios tiene que perdonar todo. Hoy día se está predicando, hermanos, no sé si ustedes han escuchado el universalismo, que nadie se va a perder, porque al final, como dice la Biblia, que Dios amó el mundo, y la Biblia dice que murió, hay un texto que dice que muere por todo, entonces da a entender que nadie, no importa que hagamos lo que hagamos, al final nosotros nos vamos a salvar porque Dios es amor. Eso también, mis queridos hermanos, no es el amor de Dios, es una mentira. Porque la palabra de Dios dice claramente, mis queridos hermanos, hay un lago de fuego, está la salvación y está la perdición, está el camino ancho y el camino angosto, ¿me entiendes? La Biblia dice que en el tiempo del diluvio Dios destruyó a todas las personas que hacían tanta maldad, corrupción y violencia. El amor de Dios tiene una dimensión y el amor de Dios se mezcla para tener este equilibrio importante, mis queridos hermanos, con otro atributo que es muy interesante, que es la justicia. Vamos a ir al libro de Génesis, ¿ya? Vamos a ver el segundo atributo. Dios va mezclando todos sus atributos y van dando equilibrio uno con el otro. Para que Dios nos habla muchas veces en lenguaje humano para que nosotros podamos captar un poquito el carácter de Dios. Génesis capítulo 18 y el versículo 23, cuando Dios determina destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham se inquieta porque su sobrino Lot estaba ahí en Sodoma y Gomorra. Versículo 22 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Uno de estos personajes era Jehová. Y se acercó y a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? ¿Cierto? Abraham acá apela a dos cosas bien importantes, ¿cierto? Por amor a los justos. Lógicamente que el Señor le tiene amor a los justos. Ahora la Biblia sale a otra cosa bien importante que dice acá el versículo 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Lógicamente que no era justo que muriera el justo con el impío. Y que sea, dice, el justo tratado como el impío.
nunca te las harás. Y mire lo que dice Abraham acá. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham sabía muy bien de que Dios era justo y que Dios era amor. Ahora Abraham estaba preocupado cómo Dios mezclaba estos dos elementos, cómo Dios tenía el amor y a la vez tenía justicia. Hermano, cuando el hombre pecó, Dios había dicho claramente que el hombre iba a morir, porque el hombre era perfecto. ¿Era justo o no era justo eso? Era justo, porque el Señor le había dicho que se iba a morir si de eso decía. Era justo, pero el Señor mezcla esta justicia con el amor, porque antes que el hombre pecara, Dios tenía preparado un plan de la salvación. Así que, mis queridos hermanos, ahora el Señor, ¿cierto?, mezcla con otro elemento que es bien interesante, mezcla el amor, la justicia con la misericordia. Si vamos al Salmo 3, vamos a ver acá un elemento bien interesante, mis queridos hermanos, para entender, ¿cierto?, este carácter perfecto de Dios. Aquí, en el Salmo 103, aparece este hermoso atributo de Dios. 103. Muy bien, lo vamos a tomar del versículo 8. Mire lo que dice el versículo 8 del Salmo 103. Misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La palabra misericordioso significa que tiene piedad, que siente, Él como que nos ve, mis queridos hermanos, y se acuerda que somos polvo, y Él nos tiene amor, nos tiene misericordia, es decir, que baja a la altura de nosotros para poder comprendernos, perdonarnos y soportarnos cuando nosotros faltamos. Así que el Señor, cierto, ocupa el amor, la justicia y la misericordia. Y un cuarto elemento bien interesante es la sabiduría de Dios, que sobrepasa todo. Vamos a ver esto, Isaías, ¿qué les parece? Isaías capítulo 40, 28. Isaías 40, versículo 28, dice la palabra de Dios, ¿cierto? La misericordia, que Él siente piedad, siente pena por nosotros, porque el Señor siempre nos da una nueva oportunidad mientras el hombre tenga vida. Versículo 28 de Isaías 40 dice, ¿no has sabido, dice, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni fatiga con cansancio, y su entendimiento, dice, no hay quien lo alcance? Su entendimiento, ¿cierto? La sabiduría de Dios. Santiago dice que el que no tiene sabiduría, pídale a Dios, porque la sabiduría, mis queridos hermanos, es una persona. Es una persona, es Dios, la sabiduría. Vemos nosotros la sabiduría que tiene Dios, mis queridos hermanos, en preparar un plan de salvación antes que el hombre llegara a pecar. La sabiduría de Dios en crear este mundo, imagínense este macromundo, este micromundo, la sabiduría del Señor de haber acumulado tanta energía en las estrellas. La sabiduría de Dios de haber puesto el sol en la distancia adecuada. No hay duda, mis queridos hermanos, que la sabiduría es algo grande. Mire, yo le voy a mostrarle 6 cositas de características de nuestra tierra, cómo el Señor ocupó la gran sabiduría que tiene en crear. Tenemos la cantidad de agua líquida que se necesita para la vida. Imagínense, lo más que hay en este planeta es agua líquida. La distancia entre el Sol y la Tierra es exacta. La dimensión de la Tierra. Para que haya vida, la Tierra tiene la dimensión perfecta. La existencia de la atmósfera. En la atmósfera existen todos los gases, que algunos por sí serían venenosos, pero todo en el porcentaje adecuado permite que exista nuestra atmósfera. Los mismos componentes de la Tierra, las piedras, los minerales, el campo magnético que tiene la Tierra. Todo esto, mis queridos hermanos, Dios lo hizo, solo yo menciono 6. Son muchos que nos hablan acerca de la inmensa sabiduría que tiene el Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas y vamos a hacer una oración ante el Señor. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios amoroso, justo, misericordioso y sabio, Señor.
Un Dios que nunca se va a transformar en un tirano, Señor. El juez de toda la tierra eres tú, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, que perdone nuestros pecados. Y que el día cuando venga el Señor Jesucristo aparezca por las nubes del cielo, nosotros nos vayamos con Él, Señor. Y si partimos de esta tierra, la vida nadie la tiene asegurada, Señor, podamos dormir en el Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.